La clase da unos ciclos de la Vivian Trías muy interesantes. Y tiene respecto a nosotros una actitud curiosa. Él pasa, estaciona el auto casi en la puerta local de la Unidad Popular, la Vivian Trías está a la vuelta, y es el único de todos los que pasan por ahí que cada vez que pasa saluda. Entra a saludar. José Díaz, que va a dar clase a la Fundación Vivian Trías, que da la vuelta al local. El único de todos los que pasan por la vereda que cada vez que pasa igual entra a saludar, o si no, si pasa apuradito con sus papeles, se para en la ventana, hace así con la mano. Y esa actitud que la mantiene. No es normal. Porque los conoce. Sí, los conocen todos. Él se ayudó los delegados del partido. Gargano era, perdóname, mi opinión, era cocinero viejo. Bueno, pero fueron... En cambio, José Díaz era más estudiante, más de abajo. No, yo lo que te digo... Esa polémica entre socialistas la dejamos para otra. A ver si logramos retomar. No quise decir que fueron los delegados de Novelas, entonces, a ver si logramos retomar con un grosero esquema. La Revolución Cubana parte de agua, ¿verdad? Genera la posibilidad de la nota al imperialismo, ¿no? El ejemplo del Che, las luchas anticolonialistas del África, la insurgencia, es decir, la vía armada en América como una posibilidad, crisis en Uruguay, unidad política y sindical, Fidel, la Unidad Popular y el Congreso del Pueblo y el surgimiento de la CNT. Interesante además los esfuerzos que se hacen para la unidad sindical. Imagínense entonces, después de toda la historia que vimos, cómo se juntan ahora comunistas y anarquistas nuevamente con los sectores del cristianismo sindical, con los sectores de la socialdemocracia, con un influyente, a menor escala, pero influyente Partido Socialista, sobre todo en algunos sectores como bancarios y demás, cómo se va generando esa unidad sindical. Naturalmente con enorme concesión. Todo el mundo tiene que dejar algo para que eso sea posible. El partido, por ejemplo, deja su concesión de central en aras de la convención. Acepta un documento, por ejemplo, que presentan los anarquistas, que ponían 3 condiciones. Mira, yo me traje esto escrito para que... La primera condición era la inexistencia de dirigentes rentados. Sí, la inexistencia, que no hubiera. La segunda condición era la incompatibilidad entre la acción de un dirigente sindical y presentarse a cargos políticos. Y la tercera condición era la no afiliación a ninguna internacional sindical. Porque ahí, claro, se instalaba un debate muy fuerte entre los sectores que querían afiliarse a una central o a otra. Entonces, esas eran las 3 condiciones. La Federación Sindical Mundial respondía a todos los sindicatos comunistas del mundo. mundo. Claro. La Federación Sindical Mundial. Y después estaba ahí de la Ciola, lo que quiera. ¿Y esa postura que dijiste era de quién? Esta postura era Gerardo Gatti, los anarquistas, adhirieron a esa postura un sector importante del Partido Socialista y el Partido Comunista, por mayoritaria, aceptó en el primer Congreso estas condiciones para dar nacimiento a esa unidad. Yo creo que la aceptaban teniendo en cuenta que la unidad era lo que, en última instancia, era el valor máximo, el valor a preservar para la lucha que se venía. Porque esto luego, al poco tiempo, pierde valor por la vida social. Claro, incluso, pero incluso buena parte de los que en su momento promovieron esto luego fueron figuras del Frente Amplio, candidatos a diputados, en fin, era un debate de la... Pastorino, presidente de la Federación. En el punto primero de decirse los charamentos. ¿De qué? De la insistencia de que no fragmentaba el charamento. Ah, sí, claro. En el medio de todo aquello, Uruguay, 60 años, ¿no? En mitad del 60, Congreso del Pueblo, no sé qué, los procesos del 66, segundo Congreso, Pachicato. 68, estamos saltando, ¿no? Primero martes estudiantil, 12 de agosto liberarse, un mes después Susana Pinto Buenos Santos, le sigue Joaquín Cruz, Walter Medina, Santiago Rodríguez Muela. Entonces el pueblo uruguayo comienza también a vivir en carne propia las secuelas de la represión, que ya naturalmente existía, pero que se ve exacerbada, profundizada, el martirologio de jóvenes estudiantes, movimiento naturalmente, todo el mundo podrá buscar alguna foto de época para darse cuenta de las decenas de miles, cientos de miles de personas que se movilizaban atrás de episodios de esta naturaleza, ¿no? El entierro liberarse, el poder, la clausura de la prensa, se instala una lógica represiva. Ya el olor a la posibilidad del golpe, por lo que pasa en la reunión, ya empieza a volverse a instalar. Cada uno de los congresos que sucedieron en el primer sentido reafirma, después las medidas prontas de seguridad, casi un año entero gobernando con medidas prontas de seguridad. ¿Y la accionar del MLN afectó a los sindicales?
ahora vamos a hablar de Menem, pero interesante saber que entre la mitad de la década del 60 y los principios del 70, con una enorme diferencia de grado de influencia, pero existieron en Uruguay 10 organizaciones que practicaban alguna suerte de acción directa en lucha armada. La más significativa, naturalmente, el MNN, la OPR-36, el FARO o MRO, la Resistencia Laboratoria Estudiantil, que en realidad era OPR-33, digamos, en su otra versión. Bueno, el inactivo pero poderoso aparato armado del Partido Comunista, más poderoso de todos sin duda, aunque inactivo, y eso es otra discusión, pero ¿no? Es decir, todo eso ya estaba instalada también la lucha de la resistencia armada, ¿no? Había grupos de defensa por todos lados, había organizaciones menores, bueno, una parte del MIR, la orientación maurista también, y bueno, por la derecha la JUF, una parte del MIR también incursiona en acciones armadas. El MIR es el antecedente del PCR. El PCR, maurista. Incursiona en acciones armadas, a veces de pertrechamiento, a veces de financiación, y a veces efectivamente de acción ofensiva respecto del enemigo, ¿no? O sea, había de todo. El MLN tiene una enorme significación, por lo que todos sabemos, por la espectacularidad de sus acciones, por el número y porque además bueno, se convierte tal vez en la guerrilla urbana más importante, no sé si del planeta, pero por lo menos del continente, ¿no? La ponía como modelo. ¿Cómo se ve esto desde una perspectiva de clase? ¿Qué cosa? Todo este surgimiento, esta pluralidad de movimientos de resistencia contra una amenaza que hasta entonces era posible, pero no concreta. Dejalo para debatir, porque es un tema Pero, fascinante. claro, que nos saca seguro del tema de hoy, pero Es fascinante. sí, lo que yo creo que, a mí lo que se me ocurre decir, pero nos saca del tema de hoy y además encarnaría otro debate, pero lo que se me ocurre decir es que tal vez por primera vez en todo el siglo XX, masas enteras de jóvenes, obreros, intelectuales y demás, comprenden la posibilidad real de avanzar en un camino de revolución socialista en Uruguay. Y se juegan la vida en ese proceso. Porque acá después se discuten muchas cosas. Se llegó a discutir que la huelga general para defender la democracia. Quería decir que la gente hacía la huelga para que volviera a Bordaberry. No es así la cosa, ¿no? La gente hacía la huelga porque quería derrotar la dictadura, ¿no? Y si lo dejaban quería seguir para adelante, no quería que volviera a Bordaberry para repetir la revolución, lo que quería avanzar en un proceso político. Del mismo modo que quien agarró las armas de mano del MLN no era para hacer propaganda armada, como salieron a decir algunos por ahora, sino que el individuo lo que quería ir un poco más allá. O el Partido Comunista no construía su aparato armado para que los jóvenes díscolos no se fueran para el MLN. Construyó un aparato armado porque tenía intención de que alguna vez eso oficiara de retaguardia de la huelga general, o qué sé yo qué, pero para eso estaba. Entonces, efectivamente había una perspectiva de revolución planteada, tal vez como nunca antes en la historia. Y en mi opinión, también había una perspectiva de éxito, como nunca antes había en la historia. Esa fue la única década donde efectivamente se podía voltear la clase dominante por otra vía. Para mí el avance más grande fue todo ese proceso que vos empezaste con el Fondo Monetario, el acuerdo de Bretton Woods. Se iban las contradicciones desde el punto de vista marxista, se iban sintetizando y empezaba a florecer y aparecer lo que en este momento se ve claramente la contradicción capitalismo-socialismo, porque a nivel de masa empieza a aprender la necesidad de transformar esta sociedad y en el avance del enfrentamiento directo con el imperialismo, que es la forma de actuación del capitalismo. O sea, en el fondo de todo esto está el capitalismo. En el medio de esa represión se da el Congreso de la CNT, un nuevo Congreso de la CNT, en mayo del 69. Un nuevo Congreso de la CNT, esta vez con 603 delegados, representando 120.000 afiliados. 2 años antes hablábamos de 400 y tantos delegados y 85.000 afiliados. Ahora hablamos de 603 delegados en ese Congreso, y 120.000 afiliados. Es decir, el crecimiento que se da al calor de esa lucha y de esa convulsión que estaba planteado en la sociedad. Congreso que vuelve a instalar la necesidad de la huelga para enfrentar al golpe. ¿Y qué pasa en estos años, en estos 2 últimos años? Una cosa bien interesante. Si bien la CNT de su propio nacimiento es una convención de carácter nacional,
Y si bien buena parte, sobre todo los públicos, pero también en la rama de la industria, de sus sindicatos tenían sus presiones nacionales,